Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, os voy a meter una clase un poco teórica en esta sesión y voy a hacer también un ejemplo, pero lo que quiero es contaros toda la teoría que necesitáis para analizar la continuidad de una función en un punto y con todo esto poder arrancar a hacer ejercicios en la próxima sesión presencial. Si una función no es continua, también quiero que sepáis distinguir los tipos de discontinuidades. Y incluso si tenemos una asíntota, eso ya lo veremos un poquito más tarde, que sepáis calcular cuáles son las asíntotas horizontales, si es que hay, verticales, si es que las hay, o bien oblicuas. Entonces, vamos por partes. Lo primero, os voy a describir un poquito esta primera parte que ya he escrito y luego hablamos de discontinuidades. Vamos a dar la definición de continuidad en un punto. Bueno, pues intuitivamente sabemos que una función de este estilo es continua. Es continua en todo el eje real, en todo el eje X. ¿Por qué? Porque digamos que la gráfica no tiene ninguna interrupción ni ningún salto. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta otra es discontinua. ¿Por qué? ¿Y dónde? Es discontinua en este valor concreto, x igual a, que puede ser x igual a 2, por ejemplo, porque la gráfica tiene una interrupción. Esto de que la gráfica tiene una interrupción, que nos decían en segundo de la ESO, no significa ni más ni menos que el límite por la izquierda y el límite por la derecha, es decir, las alturas que alcanzamos cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha no son las mismas. Aquí la altura es esta, mientras que aquí la altura es esta. Tenemos otro caso que quizás os suene y es el caso de las asíntotas. Yo tengo una función con dos ramas de este estilo. La función no es continua por este salto infinito de aquí, esta rotura de la gráfica. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues que si yo calculo f de este punto, f de esta a, justo ahí no tenemos gráfica, tenemos que las ramas de la función se van al infinito. O sea, ahí no existe gráfica, no existe f de a, no existe la imagen de a. Bueno, pues con esta idea intuitiva vamos a la teoría. Esto es importantísimo que lo tengáis copiado porque esto hay que ponerlo tal cual, tanto en los ejercicios, en los exámenes y en la EBAU. Venga, la función f de x es continua en x igual a, un número real, si se cumplen estas tres condiciones. Se tienen que cumplir las tres. Se comprueba en este orden. Primero, existe f de a, por ejemplo, f de 5. Que existe quiere decir que te da un número real. No vale que dé infinito ni una indeterminación. Tiene que dar un número real. 5, 6, menos 8, un tercio. Como segunda condición, necesitamos que los límites laterales en ese valor de a sean iguales, por la izquierda y por la derecha. Esto es lo que decíamos en clases anteriores, que exista el límite. ¿Recordáis? Cuando los dos límites laterales coinciden, dan el mismo número, se dice que el límite existe. Y tiene que dar un número real, no vale que salga infinito. Y como última condición, bueno, pues si esta se ha cumplido y esto también, el número que me he dado en ambas comprobaciones tiene que ser el mismo. Es decir, el límite tiene que ser igual a la imagen. El límite tiene que ser igual a f de a. Si se cumplen las tres obligatoriamente, se dice que la función f es continua en ese valor de x. Por supuesto, veremos que la estrategia inteligente es comprobar donde la función no va a ser continua, porque hay algunos sitios donde podemos garantizar que sí que lo es. ¿Qué tipos de discontinuidades podemos encontrar? Bueno, pues puede pasar una cosa. Puede pasar que esta condición no se cumpla. Es decir, que salga este límite, por ejemplo, 8, este 3. Entonces, aunque son números, no son números iguales. Entonces, vamos a ver ese caso. Si el límite cuando x tiende a por la derecha de f es distinto del límite cuando x tiende a por la izquierda, entonces lo que decimos es, tenemos este caso de aquí, la altura cuando me acerco por la derecha es distinta de la altura cuando me acerco por la izquierda. Eso significa que tenemos un salto, ¿veis? Tenemos que dar un salto para pasar de una rama a otra. Es decir, esto es una discontinuidad de salto finito. Se llama finito porque se puede medir. No es un salto infinito. ¿De acuerdo? Imaginad que calculamos este límite, me sale 7, este me sale 3. Como son distintos,
tendríamos un salto de tamaño 4, 7 menos 3. ¿Vale? Segunda posibilidad. Bueno, pues puede pasar que lo que ocurra es que alguno de estos dos límites alguno de ellos, con que uno de ellos ya cumpla lo que voy a decir, sería suficiente. Da más o menos infinito. Si cualquiera de estos dos da infinito, lo que vamos a tener es una asíntota vertical. Es decir, una barrera invisible a la que la función se va a pegar infinitamente. Esto también se llama muchas veces salto infinito. Es un caso como este. Venga, y el último caso es que se cumpla la condición 2, es decir, los límites laterales son iguales a un número y es el mismo número, ¿no? Por ejemplo, 2 igual a 2 es un número real, no es infinito. Pero no se cumple 3, es decir, existe f de a, te da por ejemplo 7. Estos límites existen y te dan por ejemplo 5. Luego hemos cumplido 1 y 2. Pero como 5 no es igual a 7, no se cumpliría la condición 3. Esto ahora con un ejemplo lo vais a ver. Bueno, pues si esto ocurre, se dice que la discontinuidad es puntual o a veces también se llama evitable. Y gráficamente es este tipo de funciones en el que tenemos la gráfica de la función y justo en este punto parece que nos han robado un punto, lo han desplazado para arriba o para abajo, de manera que el límite por la izquierda sí que es igual al límite por la derecha. La altura, si os fijáis, es la misma. Pero justo f de a, si yo miro la altura correspondiente, es esta. Por tanto, los límites son iguales, pero no son iguales, no coinciden con la imagen de a. ¿Sí? Bueno, pues estos son los tres tipos de discontinuidades. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar, ¿eh? Si queréis copiar podéis pausar. Venga, vamos con una primera función de las que se llama función elemental. ¿Qué significa función elemental? Bueno, la función elemental significa que no tiene trozos, que no es una función a trozos, es un único trozo. ¿Vale? Esto es igual a que no tiene trozos. Tiene una única expresión. Cualquier función que es f de x igual a algo a secas y solo tiene esa fórmula es una función elemental. Mientras que, lo que vamos a ver justo después, en el otro ejemplo, es una función a trozos que, como sabéis, está definida por varias expresiones. Una expresión f1 de x si ocurre tal, alguna condición para la x, otra segunda expresión f2 si la x cumple ciertas condiciones y así puede haber tantos trozos como el enunciado de C. Venga, pues volviendo a nuestra función elemental. Vamos a coger f de x igual a x menos 1 partido de x cuadrado menos 1. Nos piden estudiar la continuidad y clasificar los tipos de discontinuidad que pudiera haber. Claro, para esto necesitamos ver cuáles son los candidatos a presentar problemas de discontinuidad, porque si no, ¿por dónde empiezo yo a estudiar? ¿Qué A cojo para hacer los límites? Bueno, pues para ver dónde tenemos los candidatos a suponer problemas, lo primero que tengo que hacer siempre en estos ejercicios es calcular el dominio. Por eso os grabé un vídeo hablando del dominio. Es muy importante para luego calcular límites sobre los problemas del dominio. En este caso, tenemos una función racional con un denominador muy peligroso que se anula ¿cuándo? Pues cuando x cuadrado es igual a 1 o lo que es lo mismo, x es igual a más menos 1, haciendo la raíz cuadrada, ¿no? Esto significa que el dominio de la función son todos los reales menos el más menos 1. Es decir, hay dos valores, el más 1 y el menos 1, tales que si los sustituyo en la x generamos un problema, un partido por cero, un problema de dominio.
es decir, justo en el 1 y en el menos 1, no vamos a tener gráfica. ¿Qué vamos a tener entonces ahí? Un problema de discontinuidad. Y para ver el tipo, vamos a estudiar los límites. Evidentemente, fijaos en cómo se sigue una cosa de la otra. Como el 1 no está en el dominio, porque veis que lo estamos excluyendo, f de 1 no puede existir. Es exactamente lo mismo. Pero de hecho lo vamos a comprobar. F de 1 es 1 menos 1 entre 1 cuadrado menos 1. 0 entre 0. Esto es una indeterminación. Luego no es un número. Como límite se podría resolver, pero esto en el apartado 1 no estoy haciendo límites. Estoy calculando f de 1 a secas. Como esto no es un número, pues no existe. Luego, evidentemente, continua no va a ser en el 1. Lo mismo pasa con f de menos 1, ¿vale? Pero lo dejamos para luego. Venga, ¿qué pasa ahora con los límites cuando x tiende a 1 por la derecha de f y también cuando x tiende a 1 por la izquierda? Bueno, pues vamos a sustituir en la función a ver qué pasa. Ahora sí, tenemos 0 partido por 0. Es una indeterminación, pero como es un límite, sí que puedo deshacerla. No como aquí, esto no es un límite. Esto se suponía que iba a ser un número. Esto es un límite. Lo que tenemos que hacer es factorizar, ¿verdad? Tenemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 arriba y abajo suma por diferencia. X menos 1 por x más 1, o al revés. Con esto conseguimos que este factor se vaya con este, como ya hemos visto en clase, y volvemos a sustituir. No os preocupéis por el valor este del 1 más. Este del 1 por la derecha solo influye el acercarme por la derecha cuando el resultado va a dar infinito. Pero si da un número, no me tengo que preocupar. O sea, para los efectos de sustituir, yo sustituyo por 1. Tendríamos entonces arriba 1 que queda entre 1 más 1. Un medio. Muy bien. Ahora, fijaos en un detalle. Si el límite por la derecha ha salido un número, a sustituir este 1 por la derecha y hacer todas las cuentas, cuando yo lo haga por la izquierda va a salir exactamente lo mismo. Es decir, no lo tengo que repetir. Un medio. Esto solo pasa porque el límite por la izquierda me ha dado un número y porque la función no es a trozos. ¿Vale? Si la función fuera a trozos, puede ser, y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que un límite entre por un trozo y el otro límite entre por el otro trozo. ¿Vale? O sea que esto solo me lo puedo ahorrar si f es elemental. Es decir, si no tiene trozos, ¿vale? Esto lo vais a ir viendo vosotros con la experiencia. Vale. Dejadme que borre esta parte derecha y luego la vuelvo a poner. Y nos falta la condición número 3. Evidentemente no se va a cumplir. Si no existe f de 1, pues es evidente que f de 1 no puede ser igual al límite, que era la condición 3. ¿Vale? Esto es de cajón. Si la número 1 no se cumple, la número 3 no se puede cumplir porque no existe f de 1. Pero con todo eso hay que comprobar las tres cosas. ¿Por qué? Porque la condición número 2 nos va a decir qué tipo de discontinuidad tenemos. Bueno, pues hemos visto al final que los límites laterales son iguales, luego la 2 se cumple. La 1 implica, que no se cumpla la 1 implica que no se cumple la 3. ¿Y qué hemos dicho que pasaba cuando el límite es distinto de la imagen? Esto es lo de que cuando me acerco por los lados sí que me voy acercando a la misma altura, pero justo en el punto falla y nos lo roban. O en este caso ni siquiera existe ese punto, ni siquiera existe f de 1. Estamos en esta situación. Pues lo que tenemos es justamente que f tiene una discontinuidad o es discontinua evitable o puntual en x igual a 1. ¿Sí? Tengo un chiste un poco malo, pero sirve para recordarlo. ¿Por qué se llama evitable? Pues porque esto podéis pensar que es una caca de perro. Entonces, si vamos paseando por aquí,
la podemos evitar dando un saltito. Por eso se llama evitable. Mientras que si fuera un salto o un salto infinito, ya no es tan fácil de evitar. En fin, disculpad el chiste, pero seguro que con eso lo recordáis. No hemos terminado. Hemos hablado de x igual a 1, que era uno de los problemas. Nos falta ahora, ¿qué pasa en el menos 1? Lo ponemos en x igual a menos 1 y hacemos el mismo estudio. Evidentemente, f de menos 1 no existe. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no hace falta volver a hacer esto de 0 partido por 0? Pues porque si el menos 1 no está en el dominio, ¿cómo va a existir f de menos 1? Y esto lo podemos poner así, porque menos 1 no pertenece al dominio de f. ¿Veis? Podemos escribir mucha información matemática sin hacer ni una cuenta, basándonos en el dominio. 2. Vamos a ver los límites. Cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f, y luego vemos el otro. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Ojo con esto. ¿Qué significa acercarme al menos 1 por la derecha? Parece una tontería, pero vamos a hacer la recta real por aquí. El eje x. Si el menos 1 está por aquí y me acerco por la derecha, ¿qué numerito podemos encontrar muy cercano? No es el menos 1,1, es el menos 0,99, ¿verdad? Si me acerco por la derecha, tened cuidado con eso. Mientras que si me acerco por la izquierda, ¿qué número está muy cercano acercándome desde la izquierda? Pues por ejemplo el menos 1,1. Tenéis que tener cuidado porque cuando pensamos en los positivos va al revés. Si me acerco al 1 positivo por la derecha, sí que es el 1,1 y por la izquierda el 0,9. ¿Vale? Estos detalles nos van a ayudar a hacer algunas cuentas. Venga, volvemos a lo nuestro. Sustituyo el menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Y debajo, menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1, 0. Vale, sabemos que tenemos k partido por 0. Va a dar infinito. Pero tenemos que decidir si es más infinito o menos infinito. Y para eso, queridos alumnos, es para lo que vamos a usar el acercarme por la derecha o por la izquierda. ¿Cómo? Bueno, pues pensamos menos 1 por la derecha, hemos dicho que puedo pensar en menos 0,9 o menos 0,99, como queráis. ¿Qué pasaría si yo aquí sustituyo el menos 0,99? Lo podéis hacer con la calculadora, pero de cabeza es muy fácil. Si yo hago menos 0,99 al cuadrado, ¿es más grande o más pequeño que 1? Pues un número menor que 1 elevado al cuadrado es menor que 1, ¿verdad? 0,99 al cuadrado es menor que 1. Será a lo mejor 0,90 y algo. Al restarle 1, es verdad que casi va a dar 0. Pero ¿qué signo en concreto va a tener ese número? Va a salir menos 0, algo, ¿no? Si dudáis, si tenéis un poco cara de póker, hacer esta cuenta. 0,9 al cuadrado menos 1. Ya veréis como es casi 0, pero lo que me importa es que sale negativo. Esto es lo que en matemáticas se llama un 0 por la izquierda, es decir, menos 0, un poquito. Bueno, pues ya podemos hacer la cuenta. Menos entre menos, más. Y k entre 0, infinito. ¿De acuerdo? Esto es un poco lioso porque es el primer ejercicio, pero cuando hagamos 4 o 5 de estos y vosotros practiquéis vais a ver que es lo mismo siempre. Vamos a hacerlo otra vez, ahora con el menos 1 por la izquierda. Sustituimos el menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. ¿Vale? En la parte de arriba, como no sale 0, no hace falta pensar en menos 1,1 ni en ningún número decimal. Ahora, vamos abajo. Tendríamos 1 al cuadrado menos 1 va a dar 0. Para decidir el signo de este 0, que realmente es 0, algo o menos 0, algo, podemos sustituir un número que sea menos 1 por la izquierda. Es decir, dejadme que borre esta cuentecilla. Ahí estamos. Muy bien. En el menos 1 por la izquierda podemos pensar, como hemos dicho antes, en menos 1,1. ¿Qué pasa si hacemos menos 1,1 al cuadrado? Pues menos 1,1 por menos 1,1, es decir, un número mayor que 1 multiplicado por sí mismo, es mayor que 1. ¿Sí? 1, algo. Y 1, algo, 1, algo, menos 1, esto va a dar casi 0, casi 0.
pero lo importante es que sale positivo. Es un 0 por la derecha, 0, algo. Bueno, pues menos entre más es menos y k entre 0 y infinito. ¿Ves lo que ocurre? Como alguno, y de hecho los dos límites laterales dan infinito, esto quiere decir que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 1. Y esto es lo que llamamos también un salto infinito. ¿Vale? Voy a hacer otro ejemplo con una función a trozos para que veáis que se hace de manera muy parecida. La filosofía es siempre esta, ¿eh? Lo único que hay que entender bien qué es esto del límite y dónde tenemos que sustituir. Venga, como os decía, vamos ahora con un ejemplo de una función a trozos, que es lo que en la EBAU suele caer. Esto es muy importante, ¿vale? Venga, f de x, vamos a suponer que es x menos 1 partido por 3 si x es menor o igual que 1. Y sin embargo va a ser x cuadrado más 4 si x es mayor que 1. Este es el enunciado. Es una función a trozos porque el trozo de arriba en concreto es una recta. Pensad que tiene grado 1 en el numerador y el denominador es un número, luego esto sería una recta. Y lo de abajo es una parábola, porque es una función de tipo cuadrático, ¿no? F de x igual a x al cuadrado más algo por x más un numerito. Y esto es la condición, es decir, que x entra por cada trozo. Las x menores o iguales que 1 entrarían por aquí, harían este flujo, mientras que las x mayores que 1 entrarían a la función por aquí. Pensad en la función como una máquina, con este esquemita que os conté en clase, ¿vale? Lo que pasa es que las funciones a trozos tienen como dos entradas posibles. Dependiendo del trozo, salen por un sitio o por otro. Venga. ¿Qué problemas tenemos aquí? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿O quién es el sospechoso a suponer un problema de discontinuidad? Bueno, pues si os fijáis, este trozo de aquí no tiene ningún problema de dominio, porque no tiene un denominador que pueda valer 0 nunca. Tampoco es un logaritmo, no es una raíz. No tenemos ningún tipo de problema. Luego tenemos aquí una parábola, es decir, x al cuadrado más 4, un polinomio. Los polinomios no tienen problemas de dominio, tienen dominio todos los números reales, porque cualquier número que yo sustituya lo voy a poder operar y nunca va a dar un error matemático. No es un logaritmo, no es una raíz, no es una fracción algebraica. Bueno, conclusión. Como los trozos no tienen problemas de dominio, ¿dónde tenemos el posible problema? En el cambio de trozo. Y esto pasa siempre. Lo que tenemos que mirar es el cambio de trozo. O los cambios de trozo si tenemos 3 trozos. Es decir, tenemos que mirar qué ocurre en x igual a 1. Vamos a estudiar aquí la continuidad. Pues venga, como antes. F de 1, vamos a ver si existe. Mucho cuidado. Si yo hago que un 1 venga por aquí, f de 1 es igual a... ¿Por dónde entra? ¿Por arriba o por abajo? Para eso consultamos las condiciones. Si x es igual a 1 clavado, fijaos que la igualdad la tenemos aquí. Luego entramos por arriba. F de 1 sería 1 menos 1 partido por 3. ¿Vale? Hemos entrado por arriba. Esto sería 0 entre 3, 0. Esto es un número, luego existe la imagen. 2. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ahora lo calculamos, y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Vale, vamos a pensar como antes. El 1 por la derecha es 1, algo, es decir, es un poco mayor que 1. ¿Por dónde pensáis que entra? ¿Por aquí? ¿X menor o igual que 1 o x mayor que 1? Pues 1 por la derecha es 1, algo, por tanto entraría por abajo. Sustituimos entonces abajo con el 1, no hace falta pensar en el número decimal, porque nos va a salir un número, ¿vale? Solo hay que pensar en el número decimal para sustituir cuando vemos que nos va a salir 0 y tenemos que decidir si es 0 más o 0 menos. Pues lo que decía, sustituyo 1 cuadrado más 4. Esto saldría 5.
Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Esto significa 0,99. O bien podéis pensar simplemente un poquito más pequeño que 1. Eso significa que entramos por el trozo de arriba, por esta condición. Sustituyo entonces el 1 en el trozo de arriba. 1 menos 1 partido por 3. 0. Pues bueno, tenemos un problema. Y es que, aunque los límites laterales existen, es decir, son números, no son infinitos, son distintos. ¿Esto qué significa? Que tenemos un salto, una discontinuidad de salto finito. Es un salto que se podría medir. Tenemos una altura 5 y una altura 0. ¿Cuánto vale el salto? Pues 5, ¿no? El tamaño del salto, si lo queréis simplemente por curiosidad, es 5. Esta altura menos esta altura. Bueno, y es evidente que la condición 3 no se cumple, porque si este límite no existe, porque no son los límites laterales iguales, la 3 no se puede cumplir. Lo cual no implica que haya una discontinuidad evitable, porque si esto no se cumple, lo que hay es un salto. Mientras que si esto se cumple y la 3 no, entonces ya tenemos una evitable. Digamos que esta es más restrictiva. Si tenemos un salto, no hay que seguir comprobando nada. O sea que esto es evidente que no. ¿Vale? Pero aquí digamos que se terminaría el estudio de la continuidad. Solo hay que comprobar la 3 cuando la 2 sí que sale el mismo número. Pues nada, ya tenemos aquí el estudio de nuestra función. Y os dejo un ejercicio para que hagáis. Voy a borrar, ¿eh? Venga, vamos a por este ejemplo. Este lo corregiremos en clase y os va a servir para hacer bien el reto del próximo día, así que es importantísimo. F de x igual a. Venga, vamos a poner 2x tercios más 1. Y esto ocurre si x es mayor que 2. Y en otro caso tendríamos 3 entre x menos 2. Si x menor o igual que 2. Vale, mucho cuidado aquí. Tenéis que pensar qué candidatos a causar problemas de continuidad tenemos. Siempre vamos a tener como candidato el cambio de trozo, es decir, siempre hay que mirar qué pasa aquí. En x igual a 2 hay que hacer todos los límites. Y luego, si veis algún problema de dominio en alguno de los trozos que no esté ya contemplado aquí, por ejemplo, imaginad que aquí el dominio, que no va a ser, si el dominio aquí son los reales menos el 7, pues también habría que estudiar qué pasa en el 7. Pero ojo, y esto lo comentamos el próximo día, si por lo que sea el dominio de esta función, de solo este trozo fuera los reales menos el 7, y esto es un suponer, os quiero hacer pensar un poquito para el próximo día, ¿realmente supondría un problema ese 7? Pensad un poquito si el 7 entraría por este trozo o entraría por el trozo de arriba. Discutiremos un poquito esto en los ejercicios de clase, ¿vale? De momento hacedlo como siempre, cambio de trozo y vais a ver que no hay nada más que eso. Venga, límites, bla, 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 y a ver qué sale. Sé que ha sido un vídeo un poco duro, os tenía que dar toda la teoría de golpe sobre este apartado. He hecho un ejemplo de cada tipo, pero con esto ya veréis que vais a entender mucho mejor los ejercicios de clase y vamos a ir bastante rápidos y bastante bien. Con todo, podéis ver el vídeo 200.000 veces si lo necesitáis. Y ya sabéis, me preguntáis dudas y en clase estoy ahí para vosotros, para lo que necesitéis. Pues nada, este es un ejercicio típico de BAU, así que ya sabéis lo que significa, ¿no? Un ojo gigante. Os espero en el reto del próximo día en clase con un ejercicio de este estilo, ¿eh? Así que echadle un ojo.